El gobierno presenta el presupuesto nacional por 12.2 billones de colones, donde el 90% ya está comprometido y casi el 50% va al pago de la deuda, lo cual deja un margen muy escaso para poder invertir en la calidad de vida de los costarricenses. Esto es lo que van a tener que discutir los diputados y tenerlo aprobado a finales de noviembre. Inicia en la Asamblea Legislativa la discusión del presupuesto nacional. Eso es en realidad cómo van a gastarse las platas que recibe el gobierno y de qué forma lo va a distribuir. 12.2 billones de colones es lo que se tiene presupuestado y el gobierno nos dice que se ha contenido el gasto. Cuando tenemos un presupuesto durante que el 46.7 va prácticamente a pago de deuda. Un MEP, que es otro gran consumidor de estos gastos, de esta inversión social que se está haciendo en la sociedad, un 20.6%, y donde vemos que ministerios como el de Transportes, que son llamados a generar infraestructura para el país, apenas cuenta con un 3.4%, pues tenemos que cuestionarnos como país cómo vamos a manejar esta delicada situación financiera. Por eso es que hoy nos encontramos con la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, la encargada precisamente de analizar esta propuesta que hace el gobierno a los diputados de cómo va a generar los recursos y cómo va a distribuirlos para el funcionamiento y el mejor funcionamiento del Estado. Doña Paulina, menudo tarea le toca a usted desde Hacendarios. Ir viendo cómo llegamos a un buen puerto con estas características que estamos hablando de esta realidad país. Bueno, es importante, un saludo primero a todos los que nos escuchan y nos están viendo en este momento. Y bueno, primero que todo, dar a conocer que quien formula el presupuesto es el gobierno central. Una vez que lo formula, es presentado el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa, en donde entra de inmediato a conocimiento de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es la que ve todos los presupuestos, y en esta comisión tenemos 2 meses para conocerlo. En el primer mes, en el mes de septiembre, pasa a la subcomisión para que rinda un informe el 1 de octubre, y a la vez en la Comisión de Asuntos Hacendarios recibimos en audiencia durante los 2 meses a cada uno de los ministerios y a consulta a algún otro que sugieran los diputados. En estos 2 meses se hace todo el análisis, toda la evaluación. Si es necesario presentar alguna moción, hay tiempo hasta el 15 de octubre para poder hacer cualquier cambio y posteriormente elevarlo hasta el 20 de octubre. Tenemos tiempo para elevarlo al plenario ya dictaminado. Es que ya sale de la comisión con un dictamen y las modificaciones o las autorizaciones que correspondan según los resultados del informe y del análisis que hagan producto de todas las audiencias. O sea que hasta noviembre termina, en octubre sube y noviembre en plenario. En el plenario todo el mes de noviembre. Ahí también se pueden presentar mociones que se conocen ahí mismo en el plenario. Y tenemos tiempo hasta el 27-29 de noviembre para que sea ya aprobado por el plenario, por la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión preliminar le ha merecido a usted esta primera presentación del presupuesto por parte del gobierno? Bueno, el país está en una situación compleja ante las deuda que hemos venido manejando y la gestión de deuda que se ha dado, eso lo compromete muchísimo. No obstante, hay buenas noticias. Producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy los ingresos se han incrementado. Hubiera sido todavía más comprometido si no hubiéramos aprobado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. Esto ha hecho que exista un incremento en los ingresos corrientes. De hecho, el presupuesto, la parte de ingresos, está compuesto por 7 billones de ingresos corrientes y 5 billones por deuda. Esto pues ha hecho que la parte de ingresos en su mayoría representen ingresos corrientes. Pero por otro lado, ya la parte del gasto, el 47% del gasto es para pagar el servicio de la deuda, tanto amortización como intereses.
y se van el 25% en transferencias, el 23% en remuneraciones y quedando solo un 5% para lo que es inversión. Esto hace que tengamos un presupuesto, pues como le dije, muy comprometido y que además es muy notable cómo se ha afectado o ha impactado a la parte social. Hay muy poca inversión, de hecho hay una reducción bastante importante en esas partidas, lo que puede afectar todo lo que tiene que ver con el incremento a la pobreza en nuestro país y en darle oportunidades a las personas, tanto a los niños y a los jóvenes, para poder desarrollarse en momentos en que no hay oportunidades. Entonces yo creo que solo el gobierno podría hacerlo y hemos visto muy afectadas, muy disminuidas las partidas para el sector social. Si vemos lo que dice las leyes y la Constitución, debe haber un norte entre lo que quiero presupuestar, el Plan Nacional de Desarrollo, y cómo voy a hacer esta distribución de una manera responsable desde el inicio, para que no tengan que después venir en esos presupuestos extraordinarios a pellizcar porque no hicieron un buen planteamiento desde el inicio. ¿Cómo ve usted este presupuesto? ¿Se está cumpliendo con la regla fiscal? ¿Está cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Hay una visión país dentro de ese presupuesto? Porque no es solo decir qué quiero hacer, sino cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a financiar. Y si realmente esta práctica de venir con presupuestos extraordinarios a decir me equivoqué o me falta aquí, ¿cómo desde hacendarios ustedes podrían negociar un presupuesto que no nos lleve de sorpresas en el camino? Bueno, para la primera observación con respecto a los presupuestos extraordinarios lo único que reflejan es la mala planificación, la mala proyección que hay en todo lo que tiene que ver con el gasto y además precisamente están demostrando que no hay priorización en el gasto. No se ve que se esté priorizando ordenadamente y de forma equilibrada. Recientemente vimos cómo tuvimos que correr con el presupuesto del PANI, que eran alrededor de 13.000 millones, que no pudimos conocer en el presupuesto extraordinario 3 porque urgían y tuvimos que sacar un presupuesto único y extraordinario para ese fin, porque están cerrando albergues, están cerrando ONGs y los programas de la niñez, que son fundamentales y es un sector muy vulnerable y que creemos que hay que dar prioridad. Pues desde el seno de la misma comisión tuvimos que sugerir un presupuesto extraordinario y dispensarlo de todo trámite de comisión para poder aprobarlo lo antes posible. Ya eso lo hicimos, pero que demuestra que tampoco priorizan, que no existe dentro del Ejecutivo esa advertencia, o más bien de estar atento de que esas emergencias no vayan a suceder y no las vengan a trasladar a la Asamblea Legislativa. Igualmente creo que está sucediendo en este presupuesto, ya lo hemos venido observando en varias partidas. Por ejemplo, en la Cancillería ya se sabe cuánto es lo que se debe destinar para todo lo que es pago de alquileres en los diferentes países. Ya hay un monto establecido que claro que no va a variar, puede ir al alza, pero no a la baja, y presupuestarán prácticamente la mitad de ese rubro. Quiere decir que va a venir un presupuesto extraordinario. Por otro lado, si se ajustan o no a la regla fiscal que decías, según un informe de la Contraloría General de la República que nos pasó, el presupuesto no se ajusta a la regla fiscal. Sin embargo, esto lo elevaron y está ahorita en los tribunales. Ellos pusieron una medida cautelar y no ha salido ningún pronunciamiento. Hasta tanto no conozcamos el pronunciamiento, no podría asegurar si esto está sucediendo. Sobre todo que hicieron un cambio de pasar de lo ejecutado a lo presupuestado. Claro. Eso les va a dar un respiro para tener una flexibilidad en la regla fiscal o en el gasto, incrementando el gasto en momentos tan difíciles. Entonces pudieron incluso incrementar el gasto en más de 200 millones, podrían incrementarlo para el 2022,
lo cual es muy representativo, 200.000 millones. 200.000 millones. Más de 200.000 millones, lo cual es muy representativo para la situación fiscal que estamos viviendo y la situación que tenemos con el endeudamiento, y bueno, todos sabemos que estamos en una crisis bastante difícil y que lo que se requiere es contener el gasto, respetar esa regla fiscal de manera que podamos tener esa disciplina que se requiere, una disciplina fiscal en hacer esa contención que no lo haríamos voluntariamente si no existiera esa regla fiscal. Entonces, por eso es tan importante. De lo contrario, no estaríamos hoy mejorando la situación como ha venido mejorando, que ya tenemos un déficit mucho menor que el año anterior, lo cual es muy favorable, pero estamos muy claros de que es producto de que incrementamos los ingresos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas y que existe una regla fiscal que también fue aprobado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. Bueno, menuda responsabilidad les toca. En función de cómo buscar esos balances y esos contrapesos, cómo lograr que esa inversión social finalmente llegue en un ambiente, como usted nos dice, de aumento de recursos, de ingresos. El ministro de Hacienda también lo ha hecho ver, pero donde los gastos están golpeando la economía costarricense. Hay temas estructurales y coyunturales. Estructurales porque tenemos que ver cómo se aprueba de la mejor manera este presupuesto, y coyunturales porque vienen desde hace tiempo, como es el tema de la deuda, que no es de ahora, es un tema que ya reventó y que por eso se hizo la regla fiscal. Agradecerle el espacio, las explicaciones que nos ha dado a todos los costarricenses para ver cómo va a desenvolverse esa negociación entre el gobierno y la Asamblea Legislativa en busca de ese mejor acomodo de las platas. Sí, cuando los 5 se escasean, hay que ver a lo interno de la familia cómo vamos a gastar, qué vamos a hacer para comprar comida, para ir a pasear, si se puede, si no se puede, no. Y para pagar el alquiler de la casa, la luz, bueno, ese acomodo es el que ustedes van a tener que hacer, teniendo en cuenta ese norte de buscar la mejor calidad de vida y las mejores opciones para los costarricenses en esa inversión social. Sí, exactamente, pues para nosotros es una tarea de revisar si corresponde o no una autorización tal y como viene, o si requiere de algún otro análisis, pero eso lo sabremos hasta tanto terminemos en estos 2 meses con la revisión y escuchar en audiencia a cada uno de los ministerios y también pues las consultas que se hagan. Producto de todo eso podemos hacer un análisis y revisar qué priorización están dando, si es una adecuada planificación, qué gestión de deuda están teniendo y también revisar los ingresos porque es parte de todo el presupuesto. Entonces en esa tarea estamos. Muchísimas gracias.